Buenos días o noches a toda la racita que la sigue cotorreando. Nosotros somos los Rodríguez y en nuestro nuevo programa, trataremos de llevar la ciencia hasta su vida diaria. Mi nombre es Emilio, yo soy bioquímico y biólogo molecular de formación, y mi padre aquí presente es investigador biomédico. Padre, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, ¿qué tal amigos del auditorio? Pues un placer estar con ustedes en esta época de lluvias, truenos y relámpagos que azotan a nuestro país de distintas maneras, mientras en algunos lugares tenemos ausencia de lluvia y está seca la tierra, como es el caso del norte, hacia acá abajo las inundaciones están a flor de piel. Pero te iba a comentar, en la semana tuve una experiencia interesante, estaba yo leyendo mi libro ahí tranquilamente, con mi sempiterno cigarrillo y entre esas volutas de humo, construyendo ideas, y de pronto se me acerca un amigo y me dice, oiga, ¿le puedo leer un escrito? Y me han leído un escrito que me llamó mucho la atención y me presentaron a la persona que lo hacía, que resulta ser que es una profesora de historia. Y entonces había hecho un escrito sobre el lápiz y la vida Mm. efímera del lápiz al escribirlo. Entonces, a los que nos gusta esto de la escritura, el miedo al papel blanco y demás, me entusiasmó y resulta ser que ya estoy trabajando con ella para vernos una hora a la semana para ir construyendo un libro que ella ha escrito a lo largo del tiempo y entonces estamos en esta asesoría. Así es que, mi querido Emilio, esto se ha vuelto una tarea muy sabrosa y me hizo reflexionar en una frase que yo decía, que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Pero ahora me quedé pensando que cuando se tiene beta de maestro, uno está esperando al alumno indicado. Así es que con esta reflexión es parte de nuestro programa de los Rodríguez y tratando de hacer que la ciencia llegue a la vida cotidiana. Así es que adelante, Emilio, son tuyos los micrófonos. Sí, gracias por compartirnos eso, papá. Fíjate que hablando de la página en blanco, justamente apenas acabé de leer Frankenstein, no sé cómo se pronuncie. eh, Fracasan. Frankenstein, y después me puse a ver una película sobre Mary Shelley. Tengo una edición de Frankenstein muy, muy interesante que viene muy completa. De hecho, es un libro que me regaló el abuelo de uno de mis mejores amigos, y justamente hay unos fragmentos de Shelley hablando acerca del problema de la página en blanco, de lo difícil que es comenzar las cosas más que desarrollarlas. Y hablando también de el ser maestro, digo, ya lo conversamos un poco hace rato, pero recordando que tuve una noticia como agridulce de mi primer estudiante, un chico al que alguna vez eh, nos conocimos muy jóvenes, pero él era todavía mucho más joven que yo, y que me pedía ayuda para redactar. Y apenas me volvió a contactar para contarme un poco de su vida, de cómo le había ido en los últimos años. Y ahora resulta que pues se dedica, está estudiando para ser militar, ¿no? Lo cual, pues, o sea, yo sé que lo tuvo que hacer por necesidad, pero no me puede de alguna manera seguir resultando lamentable que este joven poeta y aspirante a estudiar una ingeniería, pues terminara dentro de las filas, además en uno de los estados más peligrosos en el norte del país, en donde, bueno, no muchos militares la cuentan, ¿no? Yo Sí, espero y le deseo lo mejor, espero que continúe su carrera no solamente como militar per se, sino también en, eh, puede seguir haciendo una ingeniería militar, espero que lo haga, y la verdad es que no que sé si sigue podrá escribiendo. seguir escribiendo, que siga escribiendo. Me imagino que tal vez esta carrera que ha tomado en unos años le dará mucho sobre qué puede escribir. Que lo lamento porque yo preferiría que no tuviera de qué escribir, preferiría que no sufriera, porque es un chico que ha sufrido mucho en su vida, un chico de Sinaloa, pero bueno, esperemos lo mejor para él. Ahí estamos. Así es. Entonces, pues demos inicio al programa. En este episodio retomaremos parte de la conversación anterior sobre selección natural y adaptación evolutiva. Así que si no han visto el segundo episodio, les recomiendo que vayan primero a checarlo. Hoy vamos a platicar sobre uno de los hechos más hermosos de la vida.
las homologías. Recapitulando un poco, recordemos que la selección natural resulta en un cambio en las frecuencias relativas de los caracteres heredables de una población que se han visto favorecidos bajo el contexto de un ambiente en específico. Debido a que la vida se genera sobre la vida, observamos que diferentes organismos poseen estructuras homólogas, es decir, similares. Estas estructuras pueden observarse desde un nivel atómico hasta molecular. Un ejemplo de homología anatómica es el ordenamiento de los huesos de las extremidades anteriores en todos los mamíferos. Imagínense el brazo de un ser humano, la pata de un perro, el aleta de un delfín y el ala de un murciélago. Aunque claramente la forma de los huesos no es la misma, ni las extremidades tienen la misma función, podemos observar que estas estructuras están compuestas por los mismos elementos esqueléticos básicos. La cuestión aquí es que si estas estructuras se hubieran originado por separado en cada especie, uno no esperaría observar estas semejanzas. Por tanto, estas son estructuras homólogas que representan variaciones de una estructura preexistente en un ancestro común. No obstante, también existen las estructuras análogas, las cuales son aquellas que son similares en función, pero que no surgieron a partir de un ancestro común. Por ejemplo, las alas de una mariposa y las alas de un pájaro. Esto me parece muy interesante. Así es que recuerden, amigos, en este proceso de selección natural se selecciona sobre lo que existe, ¿sí? Hay un experimento de hace muchos años que hizo Leonardo da Vinci, por ahí de 1490, donde él lo que puso fue embriones de distintas especies y las comparó. Y él decía que las estructuras anatómicas que se observaban eran muy, muy semejantes. Por lo tanto, él proponía ya en 1490 que la vida tenía que ser reconstruida o hecha sobre lo que ya existía en la vida. Y los ejemplos que nos acaba de relatar Emilio creo que son muy claros. Uno puede contar, tenemos 5 dedos. Bueno, si van ustedes a ver, la pata de un perro también tiene 5 dedos. Si ven el ala del murciélago, también son 5, nada más que las extremidades son de diferente tamaño. Sin embargo, los metatarsos y los huesitos pues que componen la extremidad de las falanges son muy parecidos o casi idénticos en, ¿cómo se llama? El número, pero no así en longitud. Este es un muy buen ejemplo de lo que está ahí, a diferencia de la comparación análoga, donde el ala de la mariposa tiene una función que si bien es volar como la de un pájaro, no contiene ninguna estructura hecha de hueso, pues, que es una diferencia fundamental. Y aquí la función es semejante, pero el ancestro no es el mismo. Sí, de hecho, si mal no recuerdo, durante el desarrollo, y ahorita vamos a pasar a ese tema, al principio las manos son como aletas, en el sentido de que el espacio que hay entre las falanges, o sea, lo que conocemos como dedos, ahí hay células. Y lo que pasa es que entonces ciertos factores de transcripción eh, envían cierta señalización que hace que se mueran esas células que hay en medio de las falanges, lo que resulta en que se formen los dedos. Es que ahorita me vino a colación estas películas de fantasía que ponen de tipo Aquaman y demás, donde justamente hacen un humano que es capaz tiene branquias pues para respirar bajo el agua, pero además tiene estas membranas entre los dedos. Sin Mm. embargo, en cuestiones de un desarrollo embrionario con algunas, digamos, problemas en humanos, sí tenemos el caso de personas que tienen generalmente el dedo anular y el índice unidos, ¿sí? En algunos casos sí se puede cortar y hacerlos independientes, pero en otros no, porque o bien hay una arteria, y entonces si rompes eso, pues se muere, se necrosa una de ellas, y la otra es cuando el nervio que genera el movimiento controla ambos dedos. Entonces, por ahí pueden ver, en nuestra población es menos del 1%, pero encontrarán personas que el índice y el anular lo tienen pegado, y generalmente es en ambas manos, ¿sí? Porque durante la formación embrionaria, recuerden, nos construimos de adentro hacia afuera. Es decir, primero hacemos el sistema digestivo y ya después hacemos las características morfológicas posteriores, ¿no? Este es un ejemplo ahorita que me recordaste de las falanges y cómo están unidas. Sí, Sí, querido.
uno a lo mejor podría parecer contraintuitivo para algunas personas, ¿no? Como que a lo mejor por ejemplo, las patas de los patos, ¿no? Dices, pues probablemente se generan primero eh, Membrana. eh, lo que para ellos sería como sus dedos y después se genera la membrana, ¿no? Pero no, o sea, más bien a nosotros se nos cae esa membrana, por decirlo así. Eso es. Ujú. Iba a decir El otro cual, ejemplo. Sí que, no sé si sepan, pero creo que sí, en los seres humanos lo primero que se forma es el ano. sí, Y, curiosamente. y de ahí, creo que hay justamente, ya no me acuerdo bien. Este es un curso que me costó mucho trabajo pasar, pero también creo que hay justamente una diferenciación entre los organismos, entre si se genera primero, si lo primero que se genera va a dar forma al ano o si va a dar forma a la boca, si no me equivoco. Justamente es el mismo principio en ambas partes y luego ya se va elongando. Ujú. Esto tiene diferencias dependiendo de la especie, pero básicamente yo les recomiendo que busquen creo que ya está hasta en el YouTube o en el Google, este experimento de Leonardo da Vinci que está ilustrado y ahí pueden ver cómo el desarrollo embrionario se va formando. Inclusive ya hay hasta videos muy interesantes de cómo se va gestando la diferenciación en los distintos órganos. Por ello, amigos, todos nacemos como mujer en términos de desarrollo sexual y posteriormente ya se generan los testículos. Es decir, ese es un fenómeno que es embriológico, ¿sí? Así es que recuerden, amigos, el sexo está determinado genéticamente, no así la sexualidad. La sexualidad es un desarrollo además neuronal, que se va desarrollando conforme el individuo crece. ¿Sí? Así es que a veces no hay que confundir ambos Una cosa términos. con la otra, Sí. así es. Entonces, bueno, retomando un poco el tema, cabe mencionar que las homologías anatómicas no siempre son observables en la etapa adulta de las especies. La embriología, justamente de lo que estábamos hablando, es la rama que estudia tanto las fases tempranas del desarrollo animal como otros procesos del desarrollo, nos revela que, por ejemplo, todos los embriones de los vertebrados tienen colas por detrás del ano, aunque bien sabemos que no todos los vertebrados terminamos por desarrollar una cola como tal. También sucede que una estructura primigenia en el desarrollo da forma a diferentes estructuras dependiendo de la especie. Un ejemplo de esto son las bolsas faringias, estructuras embrionarias que en peces se desarrollan en branquias, mientras que en el ser humano terminan por formar parte de los oídos y la faringe. Eso es algo muy interesante, amigos. Ustedes cuando se han, digamos, sumergido en el agua, curiosamente uno siente en el oído, cambia nuestra percepción del sonido por la velocidad del sonido, que es diferente en el agua que en el aire. Sin embargo, cuando salimos, generalmente lo que llamamos, se nos tapan los oídos y lo que hacemos es tapar la nariz y tratar de expulsar aire para que el tímpano regrese. Eso se debe a esa conexión que hay entre la faringe y los oídos. Por eso, cuando uno tiene alguna enfermedad broncorrespiratoria, en algunos pacientes, lo que ellos detectan no solo es el ardor o que les lastima la laringe o la faringe, sino además le duelen los oídos. O sea, esta es una conexión que se desarrolla en la etapa embrionaria, como bien nos contó ahorita Emilio. Y hay que Fíjate, decir que hay unas cosas interesantes en términos de estas formaciones embrionarias, que ya en la actualidad, amigos, ya hay algunos experimentos que se han desarrollado en organismos más sencillos, donde a propósito se ponen objetos, digamos, imagine usted como paredes que evitan que el desarrollo se continúe. Y entonces el caso más interesante es el caso del óvulo humano. En el óvulo humano, basta que ustedes lo pinchen, o sea, si le das un piquete al óvulo, este genera las primeras 8 divisiones celulares. Es decir, ese proceso no requiere la presencia del espermatozoide, es el contacto físico lo que genera que haga las primeras desarrollos. Obviamente no se desarrolla, sino se muere y se queda ahí. Pero ya en la actualidad hay muchos experimentos, sobre todo se ha seguido la metamorfosis en el caso de tanto del ajolote como en las ranas o en los sapos, y se conocen estas especies de diferenciación. De hecho, en la larva de una mosca, cada distancia se desarrolla para un órgano, y entonces uno puede mover estos discos y resulta ser que uno puede hacer
que las moscas tengan las cuatro patas atrás o las cuatro patas adelante, pues las básicas, ¿sí? Eh, y eso se debe a estos discos y esa es información que se le llama posicional, dependiendo en dónde está posicionada las células entre los extremos de la célula embrionaria, es la función a la que se va a desarrollar. Así es, el desarrollo se ve como completamente regulado por diferentes factores de transcripción que activan e inactivan genes dependiendo de un estado del desarrollo de los organismos y, bueno, de las partes, en donde comienzan diferentes efectos de diferenciación celular en algún momento que también están regulados. O sea, una cosa es que se estén generando más células y otra cosa es que ya lleguen a un punto de diferenciación que es el que adquieran características específicas, como por ejemplo convertirse en neuronas, podríamos hablar, o en una célula de un músculo, que Sí, tienen diferentes variaciones. Y todo esto se ve regulado principalmente por podríamos verlo casi como switches, ¿no? O sea, activación y desactivación de genes regulados por factores de transcripción. Es un tema complejísimo, pero curiosamente también encontramos que muchos de estos factores de transcripción son los mismos para muchísimos tipos de organismos diferentes y pues justamente esa diferencia en cuándo o en qué momento se van a activar o desactivar nos van a generar diferentes tipos de células, órganos y por tanto sistemas y finalmente organismos. sí, complementando esta información, recuerden amigos, la información genética está contenida en la molécula de DNA, ahí están formados todos los genes que forman un organismo. Sin embargo, este gene, para ser funcional, se tiene que transcribir a un RNA mensajero, ¿sí? Para hacer ese proceso existe lo que llamó ahorita Emilio los factores de transcripción, es decir, hay otras proteínas que tienen que ver con ello. Una vez que se tiene un mensajero, O incluso a veces también ácidos nucleicos reguladores. sí, a lo que voy es que no todos los RNAs que se transcriben llegan a transformarse en proteínas, que eso es otro fenómeno. Algunos a nivel de RNA es una zona de regulación. Eso por un lado. Lo otro que también conocemos en la actualidad es que sí, los genes se mueven, amigos. Y entonces, conforme nos desarrollamos, nuestras células gástricas tienen un acomodo de genes diferentes a las células epiteliales y así a los diferentes órganos. En el caso que nos mencionó Emilio, de las neuronas, es un caso muy particular donde ahí la organización de estos genes lo que básicamente impide es la replicación de estas células. De hecho, por eso la muerte neuronal es un proceso terrible porque no hay manera de recuperar. Actualmente se sabe de algunas regiones cercanas al hipotálamo, esto se demostró en aves y luego en monos, que hay una posibilidad de que se puedan replicar. Sin embargo, la velocidad con que lo hacen es todavía muy lenta, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto, que la posición, por un lado, tenemos información de posición de la célula dentro del cigoto donde se está formando, tenemos la regulación genética, la regulación proteica, ¿sí? Que se están sumando. Y entonces en cada región de un cuerpo el proceso de diferenciación curiosamente obedece a básicamente las mismas reglas. Y de esto estaremos hablando un poquito más adelante cuando hablamos de que la información genética, el código genético, el cómo se pasa esta información, básicamente es universal, pero es degenerado. Pero ya entraremos en ello un poco más adelante. Sí, la biología del desarrollo es de las ramas de la biología que a mí más me fascinan, aunque bueno, claramente mi profesora diría que soy malísimo para estudiarla, pero me gusta mucho, es muy, muy interesante. Y bueno, esto también nos lleva a hablar de los órganos vestigiales, que son estructuras que en algún momento tuvieron funciones importantes para los ancestros de un organismo. Hay algunas serpientes que conservan, por ejemplo, vestigios de la pelvis y huesos de lo que alguna vez fueron piernas. De nuevo, si las serpientes se hubieran originado de forma independiente a todos los demás vertebrados, pues no esperaríamos observar estos órganos vestigiales de ancestros que caminaban y no reptaban. Otro caso muy interesante es en los mismos seres humanos. Nuestra especie es bípeda, pero o sea que caminamos en dos patas, pero nuestros ancestros eran cuadrúpedos, o por lo menos las estructuras óseas de nuestros ancestros eran de cuadrúpedos. Y es debido a esto que son tan comunes los problemas en las rodillas o la espalda en cualquier persona a cierta edad.
Sí, tomaste un ejemplo muy interesante, Emilio. Miren, amigos, la formación de la rótula, ¿no? Ahora sí que hablando físicamente, es una eh, formación que está más bien hecha para estar como casi, imagínense ustedes como si estuvieran haciendo una mitad de sentadilla, esa es la posición básica. El ponerla derecha exige una fuerza en el tendón que está por arriba del promedio. Y entonces esto, conforme se avanza en la edad, ustedes pueden ver cómo nuestros ancianos, ¿no? Entre ellos incluyéndome, nos empezamos a encorvar y empezamos a caminar así como charritos, pues, porque se va perdiendo esa fuerza muscular. Caso muy importante en el caso de las mujeres. Recuerden que las mujeres durante el embarazo, cuando tienen hijos, se descalcifican bastante porque ese calcio es el que va, lo transfieren al feto para que éste forme sus propios huesos. Entonces, en las personas adultas que ya tuvieron 3 o 4 hijos, se llama este fenómeno osteoporosis, es decir, se pierde calcio dentro del hueso y se hacen porosos. Por lo tanto, las fracturas en mujeres adultas son mayores que en la de los hombres, ¿sí? Y eso es simplemente por una estructura que se está ahí poniendo. Y en el caso de la cola, amigos, pues pueden ver, hay unas personas en nuestra comunidad, si ustedes lo ven atentamente, generan que el coxis, que es el último hueso de la columna vertebral, ese que está justo antes de a donde la espalda deja de tener tan brillante nombre, justo ahí es el coxis. Sin embargo, hay unas personas que les llamamos que tienen el fenómeno de cola de pato, es decir, porque ese coxis se desarrolla un poco más y sale. De hecho, se nota como una colita de pato antes de la nalga y ahí está el hueso. No causa ningún problema, nada más que hay que tener mucho más cuidado en las zonas donde uno se maneja. Pero digamos, esas son algunas, ¿cómo se llama? Mutaciones o problemas de embrión, no necesariamente van a pasar a la siguiente generación, pero ahí podemos ver ese ancestro de la cola, sobre todo en primates. Así es. De hecho, esto me viene a la cabeza que igual hablar un poco sobre algunas enfermedades nos vendría bien en algún momento. Enfermedades que están relacionadas en algunos casos con como tal la herencia, un gen ahí disruptivo, por decirlo de esa manera, pero a veces también ocurre más que a nivel de herencia, es decir, que la combinación de ciertos genes resulte en una malformación. También hay muchas enfermedades que están relacionadas más bien con problemas durante el desarrollo del embrión, que, es decir, sí, también están relacionadas con el genoma, pero en un nivel diferente o un nivel distinto al de simplemente porque tengo este gen o porque no lo tengo, pasa esto. Y bueno, no solamente son genes, ¿no? Sabemos que existen también malformaciones a nivel cromosomas. El que todos conocemos, el síndrome de Down. ¿Sí? Les iba a poner un ejemplo ahorita que habló de las homologías, hablamos anatómicas, pero también existe en estas moleculares, ¿no? Y mantengan estos datos en su cerebro porque es muy útil para la conversación. Miren, la información genética de un humano es idéntica al 99,8% entre individuos. Este, sí, bueno, antes de que menciones eso, padre, Ujú. justamente quiero darles una pequeña referencia sobre las homologías que, claro, no es fácil visualizar o imaginarnos estas homologías anatómicas, pero también estas homologías las observamos a nivel molecular. Parte de lo que les estaba mencionando mi padre, ahorita continuará explicándoles. Diferentes tipos de organismos compartimos algunos genes homólogos, aunque en ocasiones estos hayan adquirido funciones distintas. De manera similar a la función de una aleta o un ala que están formadas con las mismas estructuras esqueléticas, pues un gen puede presentar algunas diferencias en su composición que resultan en una función distinta para este gen en una bacteria que para este gen en un ser humano. Entonces, podemos notar que las similitudes anatómicas se ven reflejadas en las similitudes moleculares, en los genes y en las proteínas producto de estos genes. Un ejemplo de esto es la secuencia de aminoácidos de la hemoglobina, la cual es la proteína que transporta el oxígeno en la sangre. Pequeño paréntesis.
Recordemos que los aminoácidos son la unidad que conforma la estructura de las proteínas y que la secuencia de estos aminoácidos está determinada por la secuencia de las bases nitrogenadas que componen la secuencia de un gen dado. Entonces, la hemoglobina del mono rhesus, por ejemplo, comparte un 95% de la secuencia de aminoácidos que tiene una hemoglobina humana. Ambas transportan oxígeno, ambas son hemoglobina, pero no son exactamente iguales, son homólogas. Ahora sí, perdón, padre, continúa No, con el código genético. me encantó esa introducción porque justamente, amigos, ustedes oyen que decimos, ¿cuál es tu tipo sanguíneo? Y entonces empieza la gente a decir, no, pues yo soy A o B o AB o cero, ¿no? Y le decimos positivo o negativo. Pues esto se debe a que por este parecido en la hemoglobina con el Macacus rhesus, rhesus se escribe RH, ¿sí? Y entonces es a lo que nos referimos con RH positivo o negativo. Es decir, si tu sangre yo la mezclo con la del Macacus rhesus y tú tienes una reacción, entonces te digo que eres RH positivo. Si no tienes ninguna reacción, te digo RH negativo. ¿Cómo descubrimos esto? Fue muy interesante. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, donde en las trincheras muchos de los soldados perdían gran cantidad de sangre y no había abasto para hacerlo. Entonces a un investigador se le ocurrió ver que el macaco, que se reproduce muy rápido, tenía esta sangre. Al no tener otra información y no conocer molecularmente, se la inyectaban directamente a los soldados. En algunos de ellos respondían bien y se recuperaban, pero otros se les morían, ¿sí? Y era por eso, porque ese 5% era suficiente para que causaran una reacción. Recuerden, la hemoglobina es una de las proteínas más conservadas en todos los organismos, en todos los vertebrados, ¿sí? Y es una molécula de 4 anillos que tiene al centro un fierro. Cosa curiosa porque la clorofila es idéntica en la estructura de la hemoglobina, nada más que en vez de tener fierro, tiene magnesio, ¿no? Estas similitudes son muy interesantes en términos del desarrollo de las especies. Y un ejemplo más que les quiero comentar es el gene de la melanina. El color de nuestra piel, del cabello, de los ojos, básicamente participan 6 genes. Sin embargo, el más importante es el gene de melanina. Lo interesante de este gene de melanina es que es idéntico base a base y se encuentra en bacterias, hongos, plantas, animales y humanos. Es decir, en toda la selección natural, ese gene, que la melanina lo que hace en el caso particular es defendernos de la radiación ultravioleta, porque la radiación ultravioleta tiene acción sobre las bases nitrogenadas y causa alteraciones. Entonces, la manera que nos protegemos es como cuando nos bronceamos. Si ustedes se broncean debajo de un vidrio, se van a poner colorados, pero no se van a broncear, ¿sí? Porque el cristal detiene la UV. En cambio, si lo hacen directamente, se empiezan a broncear. Cuando este gene falla por completo y no hay producción absoluta de melanina, entonces tenemos este carácter que llamamos albino. Es decir, ustedes han visto seguramente personas albinas, pero en todas las especies que lo hemos buscado existe el albinismo, tanto en bacterias como hasta humanos. Es un ejemplo de un gene que está conservado a lo largo de la evolución. Sí, así es. También tengo yo entendido que el tipo de sangre es hereditario, es decir, siempre tienes el tipo de sangre o de tu papá o de tu mamá, Y hay o por, ciertas reglas. o por lo menos la mayoría de las veces, ¿no? Digo, siempre hay, bueno, excepciones, ¿no? En la biología, siempre hay ¿Sí? excepciones. Y para Eh, terminar el ejemplo, antes de que se me vaya, les estaba hablando del genoma humano, hablando del total de genes, nomás para que se den una idea. Ya les digo, entre humanos nos parecemos 99,8%, o sea, el 0,2% es lo que hace diferente un humano de otro. Sin embargo, nos parecemos 98% al chimpancé, 70% nos parecemos, básicamente, amigos, no lo van a creer, a una rata, 23% con unos lombrices y el 60% de nuestro genoma es idéntico al de una mosca. Es decir, retomando ahora en la actualidad que podemos analizar y secuenciar, yo siempre he dicho, el genoma es como tener ahí, está el libro de la vida. Ahora estamos aprendiendo a leerlo, pero ahí está la información genética
de lo que estamos tratando de elucidar, como en este caso de la evolución, que hay que retomar, principios básicos que hizo Darwin o Linneo, donde por simple vista y parecidos anatómicos construyeron el árbol filogenético, actualmente ya comparando genomas exactamente gene contra gene, no solo podemos decir cuántos de diferentes, sino en dónde. Y esto lo que nos ha llevado es a apoyar pues el raciocinio de que la vida se construye sobre la vida y esta se conserva a lo largo del tiempo. Así es, una pequeña anécdota. Durante la mayor parte de mi vida, yo creí que tenía el mismo tipo sanguíneo que mi padre, y no fue hasta un examen que me tuve que hacer de sangre para entrar a la universidad que me di cuenta de que no. Durante todo este tiempo, yo tenía el mismo tipo había tenido el mismo tipo de sangre que mi madre. Mi hermana, una de mis hermanas, era la que tenía el mismo tipo que mi papá. Y bueno, afortunadamente nunca pasó, nunca tuve necesidad de que me donaran sangre, pero sí, no nos enteramos de mi tipo de sangre hasta ya muy adulto, ya adulto prácticamente. Pero, porque no te lo mencionaron, ¿no? ¿Cómo se llama? Aprovecho para hacer la broma. O sea, desde que uno nace se conoce el tipo sanguíneo. De hecho, por ejemplo, en la actualidad, si el papá es RH positivo y la mamá es RH negativo, actualmente, bueno, ahora ya por precaución se pone unos bloqueadores porque el único momento en el que se mezcla la sangre del feto con la mamá es a la hora del nacimiento. Pero si son de RH diferentes, el primer hijo es generalmente sano, pero al segundo o tercero hay rechazo por parte de la madre, ¿no? Actualmente se ponen estos bloqueadores para que se puedan tener los hijos, pero se tarda un rato en hacerlo. Y la otra, pues sí, no lleva mi sangre mi hijo, mi mismo tipo de sangre, lleva otras características. Y como yo igual lo mantengo y lo quiero muchísimo, me da un cacahuate, a lo mejor era el lechero y yo ni cuenta me di. Sí, No es cierto, es como relajazo. Es que mi para no tipo, caer en estas cosas de que si no tienes el mismo tipo, no necesariamente significa que el lechero pasó temprano ese día. no, claro, este, digamos que es uno de esos mitos de mi historia, de mi vida, o sea, porque en algún momento alguien dijo, es el mismo tipo de sangre que su padre, y no lo era, y nadie Ujú. checó los documentos al respecto, y durante mucho tiempo pensamos que así era, un mito, una leyenda. Pero Y sí es más común, ¿eh? Y genera conflictos graves cuando no se conoce bien todo el principio. Hay toda esta área de la inmunología, que es ujú, lo que analiza el sistema de defensas que tenemos en los anticuerpos, tiene mucho que ver con este tipo sanguíneo. Así es que eso de que cuando uno dona a un hospital sangre, no quiere decir que esa sangre se la van a poner a tu abuelito o a tu paciente, sino se analiza que no contenga algunas enfermedades de transmisión sexual, así como SIDA, o hay otras más, y se escoge la sangre que sea más parecida a la del paciente. Por eso se llama el donador universal, es el que es cero negativo, es decir, no tiene antígenos en la superficie que bloqueen. Entonces, la que se pone de volada ante una pérdida de sangre terrible, pero siempre lo preferible es checar cuál es el tipo sanguíneo. O sea, que el sí, donador universal es cero negativo y el receptor universal es el que es ABRH positivo. Adelante. sí, dejando a un lado el tema de las enfermedades, la cuestión es la compatibilidad, ahorita que hablamos de inmunología, ¿no? Es que tu cuerpo no lo reconozca y lo rechace, por tanto, como algo desconocido, ¿no? Sí, sí, Este, hablando algo que quería mencionar, interesante ahorita que hablamos sobre el embarazo, obviamente no nos vamos a meter en ese tema ahorita, sobre infecciones, o justamente hablando de inmunología, agentes exógenos, o sea, que vienen de fuera, que pueden ser reconocidos y atacados por tu sistema inmune, pero una manera también de ver un embarazo es una infección, o sea, sí, se cumplen como esta lista de características porque o sea, tienes a alguien dentro. exacto. Es un agente exógeno que se te está desarrollando y está consumiendo tus nutrientes para generarse. Eh, el tema de las infecciones es muy interesante. Espero algún día podamos hablar de eso. Sí, sí, También la inmunología, la evolución y la biología del desarrollo son de esas áreas a las que me habría gustado dedicarme si no me dedicara a lo que me dedico.
Es que son muy pero extensas me gustan casi que más analizarlas filosóficamente de alguna manera, ¿no? Pero el concepto de infección es muy interesante porque hay veces en que, así como podemos ver el embarazo como una infección, también lo podemos, también una manera distinta de pensar en el origen de la vida, este proceso ay, se me fue el nombre de cómo lo decimos nosotros. Esta célula que consume a la otra, que la ingiere, por decirlo de esa manera. en la endosita, pues, como se la come. Ajá, la endocitosis. De alguna manera también hay como otra versión en la que podemos pensar en el origen de las células eucariotas como un proceso de infección. Sí, eso va a ser otro tema de la endosimbiosis, la formación de... Recuerden que las células, aparte del núcleo, los únicos otros dos organelos que poseen su propio DNA es justamente la mitocondria, que es el organelo responsable de la respiración celular, y el cloroplasto, que es el responsable de la fotosíntesis. Estos tienen su propio DNA, son independientes al genoma del organismo, pero sí están en comunicación. Ya tendremos oportunidad de ahondar más en ese tipo Sí, de asociación, porque es todavía otro universo mayor. Pero regresándonos un poco a cómo estábamos viendo esto de las infecciones y posibilidades, en la actualidad se sabe que una mujer conforme va desarrollando su vida sexual, va generando también anticuerpos contra el esperma. Entonces, ya el producto del embarazo es ya en sí de veras esto que te dicen que eres un campeón porque lograste, es que de veras, en una mujer de vida sexual activa, el 80% de sus menstruaciones son abortos a primera instancia, que se rechaza por alguna malformación y se desprende el óvulo, no se queda. Y además se han encontrado que cuando esta pareja ha tenido diversos digamos, machos con los cuales tuvo relación, genera anticuerpos ante algún tipo de semen. Estos son estudios muy interesantes, por eso decimos que digamos, el embarazo es una infección mayor que empieza desde querido lector. Adelante, Emilio. sí, sí, sí. Bueno, nada más mencionar un poquito ahorita que no nos queríamos meter en cloroplastos y mitocondrias, pero también recordar que hay genes de las mitocondrias que han migrado al genoma nuclear. Y justamente algo que también quería indicar que me parece un ejemplo, creo que el ejemplo más sencillo y bonito de esta diferencia de edad entre mi padre y yo, ambos siendo científicos. Algo que yo he pensado desde que comenzamos este programa fue que obviamente y se iba a ver enriquecido siendo ambos científicos, pero de diferentes épocas, ¿no? Sí, Porque de alguna manera mi padre peca de viejo y yo peco de joven. somos Y pecadores, eso sí. eso sí, los dos. Y por ejemplo, ahorita que hace rato que lo escuchamos hablar sobre los genes, mi padre utiliza la palabra gene, la cual es en esencia, o bueno, los lingüistas dirán que no importa, pero para nosotros es importante. Es equívoco el decir gene. El singular es gen y el plural son genes. ¿Por qué mi padre dice gene y está tan acostumbrado a decirlo que lo dice sin como considerarlo o Sin darse pensar cuenta más de en que el es? asunto. Ajá. Y es porque hace varios años, cuando el término de gen fue traducido al español, bueno, antes de que fuera traducido, lo leía, gen en inglés es gene y se escribe así, gene. Entonces, Se pues todos leía. nosotros de habla hispana lo leían como gene, no como gene y no como traducido a gen. Entonces, es muy común escuchar a los investigadores que tienen más años en esto decir gene en vez de gen en singular. Y, pero me gusta, o sea, ahora sí, dándole la razón a los lingüistas, eh, la verdad que me gusta, porque se nota esa diferencia Tienes de toda la edad, razón. una diferencia muy sutil, pero que es muy bonita. Este hombre tiene La mucho más historia. tiempo estudiando genética que yo porque dice gene, no dice gen. Desde ahí se nota, Sí, sí, sí. hay que decirlo, amigos, se los comparto. Yo en 1978 ingreso a estudiar investigación biomédica y resulta ser que el profesor que nos daba
toda esta estructura de las moléculas era el mismísimo Paco Bolívar, Francisco Bolívar, el creador del primer vehículo molecular de clonación, y él me daba corte y confección, o sea, ¿qué es esto de clonar, cortar y demás? Y él, como buen hispano, que hizo ese trabajo en Estados Unidos, él llegó con la palabra gene para nosotros. La ciencia avanza muy rápido. Les voy a poner un ejemplo. Un libro de ciencia escrito en inglés tiene una antigüedad mínima de 5 años. Es decir, de que pasó el descubrimiento a que se pone en texto. Sin embargo, en español puedes tener hasta 15 o 20 años de antigüedad. De ahí que es muy importante ustedes, amigos, cuando hagan una consulta, fijarse en la fuente, que sea fidedigna y mientras más reciente, mejor. Hubo problemas cuando uno daba clase que a mí me enseñaron ya la bicapa, es decir, una formación molecular de la membrana celular, y vi como estudiantes inclusive del CCH o prepa, les ponían mal ese concepto porque el profesor no lo conocía. Entonces, a mí esta referencia que hace del lenguaje, Emilio, con respecto a nuestras edades, refleja mucho cómo la ciencia avanza de una manera impresionante y si uno no está ahí al día, es más, mire, lo que se publica en un día sobre bacterias no lo alcanzaría a leer nadie. O sea, tiene que ser Sí. muy especializado y esto nos implica pues conocimiento y este ejercicio que queremos hacer con ustedes para tener, digamos, información a los datos científicos y tratar de ponerlos a su disposición en su vida cotidiana para que su manera de pensar también incluya estas nuevas alternativas y no se vayan, como digo yo, con dogmas que se quedaron ahí anquilosados. Adelante. De hecho, yo recuerdo una conversación que tuve con uno de mis profesores, uno de mis mentores, a quien le debo quién soy hoy, ahora como científico, que una vez tuvimos una conversación en la que yo le decía, es que la ciencia se hace en inglés. Y me decía, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, si nuestro lenguaje es mejor, entre comillas, por decirlo así, ¿no? Bueno, Más variado, no por más decirlo así, fluido. así lo dijo él. Ujú. Decía, si el español es tan bonito, ¿por qué tenemos que andar haciendo ciencia en inglés? De que la ciencia no es cierto que la ciencia se hace en inglés. Bueno, disculpe, doctor, pero está equivocado en la mitad de lo que me dijo. Sí, el español a mí también me parece más bonito, pero la ciencia sí se hace en inglés, porque actualmente es el lenguaje universal. Como en algún tiempo lo fue el latín, en otro tiempo lo fue el francés, actualmente es el inglés. No puedes dedicarte a la ciencia si no puedes leer en inglés. No importa que no lo sepas hablar, pero necesitas saberlo leer. Y la cuestión es, no sé qué tan bien siga como esa estadística que mencionaba mi padre acerca de que lo que estás leyendo en inglés probablemente tiene como 5 años de haberse hecho o de haberse descrito y que en español tenga 10 años. Me imagino que eso ya debió de haber mejorado. En los libros de texto, ¿eh? En Sí, sí, los sí, sí, libros, porque toma porque mucho tiempo desarrollar un libro de texto. sí, 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 eso es es a lo que decir, me refiero. los libros de texto son para que estudies la materia. Son una introducción a lo que sea. Por más específico que sea tu libro de ciencias, es una introducción a la materia. Si quieres realmente saber de eso, vete a buscar los artículos más importantes, digo, y más recientes. Bueno, Dedícate, las si te dos vas a cosas. dedicar a ello, no hay de otra. Hay que Sí, estar asociado a este sistema actual, como las revistas Nature y demás requieren una condición. No se le da a cualquier persona porque se requiere que quien use esa información sea un especialista, una universidad reconocida, una institución de nivel, para que la información fluya, digamos, de la manera adecuada, ¿no? Que es un sistema que se está trabajando mucho en ello, pero tienes toda la razón. así El es. libro de texto o el libro especializado es una introducción al tema y hay que meterse a los artículos de la semana pasada o de ayer para estar al día en lo que se va conociendo en cualquier campo de la ciencia. Sí, es muy importante para todos los jóvenes científicos que nos están escuchando que aprendan a leer un artículo lo más rápido posible y no solamente a saber leer un artículo, a saber leerlo en inglés, porque ahí es donde está toda la información. Y claro, depende de los diferentes tipos de universidades, pero nosotros ya para el segundo año, los libros que utilizamos, los artículos que leemos, todo es en inglés. Solamente el primer año, un parte del segundo año nos dejan
leer cosas en español, pero ya Para que aprendas después, el idioma científico. sí, o sea, primero te lo enseñan en español y después, de hecho, también la cuestión de los idiomas, a mí, por esa justamente, bueno, sobre el lenguaje científico, una vez que dominas los principales términos en biología, química, es muy fácil leer sobre cualquier rama, o sea, puedes leer sobre inmunología, puedes leer sobre biología celular, puedes leer sobre cáncer, puedes leer sobre bacterias, puedes leer sobre virus, no importa, porque es el mismo lenguaje. Si ya entendiste los conceptos principales, puedes estudiar la rama que te dé tu gana. El problema, que son estas dos materias que a mí, ¿cómo me costaron? Es que hay algunas ramas de la biología que tienen un lenguaje por sí mismo, que es como necesitas un diccionario al lado. Tienes que reaprender conceptos eh, que, que no te hacen sentido. Y, por ejemplo, esto pasa mucho justamente en la biología del desarrollo y en la biología vegetal, que como me costaron porque no podía ni siquiera leer los libros. ¿Por qué? Porque tenían palabras que yo no entendía, conceptos que no entendía. Y fíjense que algo también muy importante sobre el lenguaje, y algo en lo que la verdad es que me ha ido bastante bien como traductor, es que en ocasiones, justamente porque trabajamos en ciencia solamente con cosas en inglés, pues después al tratar de hablar sobre esto en español se vuelve un poco complejo, y al tratar de traducir resulta ser a veces, muchas veces todavía más complejo. Entonces muchas veces solamente lo decimos el término en inglés, porque se entiende, porque es fácil, y porque así está escrito y ya, ¿no? Pero mucho de lo que yo hice, o sea, de un pseudo trabajo que hice durante mis cursos durante la universidad, fue que era muy bueno traduciendo eh, conceptos. Entonces, los llegaba a discutir en mi salón de clases, en donde les decía, bueno, es que a ver, esta palabra, ¿cómo la traduciría usted, profesor o profesora? Bueno, de esta manera. Es que yo siento que por el contexto y porque tal, esta palabra en español es la que sería como que más eh, Equivalente. pertinente, ¿no? Equivalente, sí. Y la verdad es que sirvió mucho la manera en que yo llegué a traducir algunas palabras y algunos conceptos para que, pues pudiéramos seguir hablando de ellos en español, ¿no? Sin tener que estar eh, metiendo el lenguaje de gringos, ¿no? Y esa es una labor también muy importante, que el traducir bien los conceptos que generalmente vienen en inglés, ¿no? No porque vengan de Estados Unidos o de cualquier otro país donde se hable inglés, sino porque se tienen que escribir en inglés. Justamente eso, una parte importante de los objetivos de este programa, este esfuerzo, es un poco esta acción del traductor, es decir, pasar del concepto básico científico y tratar de ponerlo en un lenguaje mucho más común donde la gente lo maneje. Y hemos insistido mucho. Yo todavía con las personas que hablo asocian la palabra evolución como mejora y la mutación como daño, cuando en realidad la evolución no significa mejora, sino simplemente cambio en una especie, y mutación es cambio en un individuo. Pero el uso coloquial hace que se confunda. Entonces, cuando uno trata de hablar con los alumnos de recién ingreso, ellos empiezan a tratar de, ¿cómo se llama?, mezclar el término evolución de uso coloquial con el término evolución en términos de ciencia. Entonces, parte de nuestro esfuerzo es tratar de llevar información y como nos ha dicho Emilio en otras ocasiones, si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia o algún tema de su interés, por favor háganoslos llegar. Emilio estará a cargo de toda esta conducción, él es el conductor del programa y yo aquí simplemente hacemos comentarios colaterales y de repente ya hacemos una mezcla que a mí me está gustando, no sé a ustedes, pero yo la gozo mucho. Sí, este ha sido un programa bastante bueno en el que nos hemos salido del tema varias veces, pero siento que para bien. Con Eh, singular alegría. regresando al tema, de lo siguiente sobre lo que les quiero hablar es la biogeografía y la evolución convergente. La biogeografía es la distribución geográfica de las especies. Vemos que las especies con un parentesco cercano tienden a encontrarse en la misma región geográfica, mientras que los nichos ecológicos en regiones distintas suelen albergar especies diferentes. Sin embargo, a veces encontramos organismos muy parecidos que aparentan estar mucho más emparentados de lo que realmente están. Mi ejemplo favorito sobre esto son las ardillas voladoras, que son de América del Norte, y un marsupial que se les parece muchísimo, el petauro del azúcar.
que es originario de Australia. Resulta que el petauro está mucho más estrechamente emparentado con un canguro y otros marsupiales que con las ardillas voladoras u otros euterios, o sea, mamíferos que completan todo su desarrollo embrionario en el útero. Entonces, aunque estos dos mamíferos se adaptaron a ambientes similares de manera semejante, estos evolucionaron de manera independiente de ancestros diferentes. El petauro es un marsupial, pero no es que sea necesario para su estilo de vida o su forma de planear entre los árboles. El petauro es un marsupial porque sus ancestros lo eran. Por tanto, este no es un caso de homología, sino de evolución convergente. Podrían pensarlo como dos caminos que te llevan a un mismo destino. De alguna manera, así como la biogeografía nos indica el espacio o el dónde, el registro fósil nos indica el tiempo o el cuándo. No sé si puedas explicarnos un poco, padre, cómo es que el registro fósil es también prueba no solamente de que la vida se genera sobre la vida, sino de que también nos permite saber, pues, qué organismo es más viejo o cuál vino Ah, primero. muy bien, muy bien. Voy a tratar de ejemplificar el asunto. Recuerden que originalmente los continentes estaban todos pegados al concepto, se le llama la Pangea. Y entonces estos, por los movimientos propios de la evolución, ahora sí, evolución del globo terráqueo, empezaron a separarse. De hecho, ustedes podrán imaginar, digamos, fácilmente como si fuera un rompecabezas. Ustedes pueden meter, por ejemplo, Brasil así al sur de África y parece que se juntan. De Se hecho, hay mujeres compaginan, ¿no? que se pueden unir, ¿no? Entonces, en esta separación, pues también se llevó lo que había ahí. Entonces, de un grupo de organismos que estaban ahí, algunos se fueron para un continente y otros para el otro. Esto tienen similitudes en algunas cosas, pero empezaron también a generar diferencias. La otra es que las capas de la Tierra van del centro hacia afuera, algo que también Leonardo da Vinci propuso en las márgenes del río Po. Él se percató que los microorganismos y organismos que él detectaba, los más sencillos los encontraba más abajo y los más complejos de estructura hacia arriba. Y esto también le llevó a pensar que no solo la vida se construye sobre vida, sino que además hacia abajo estaban los principios. Esto fue un adelanto fundamental, porque posteriormente, cuando empezamos a hacer los trabajos ya de excavaciones y de buscar encontrar restos de mamut, encontrar restos de algunos otros organismos que ya no veíamos en la vida, de hecho, se considera que más del 80% de las especies se han extinguido. Una manera de corroborarlos es cuando vamos al registro fósil. ¿Qué hacemos en el registro fósil? Por un lado, se analiza la estructura anatómica, es decir, se arma el esqueleto, la forma y los tamaños. Segundo, se tasa el contenido de calcio en los huesos específicamente, y ahí, como en toda la vida, el calcio que llevamos nosotros parte del radioactivo, y como elemento radioactivo tiene una vida media, algunos átomos de millones de años, otros de cientos, y otros como el fósforo de 30 días. Es decir, cada 30 días es la mitad de la actividad química. Entonces, el arqueólogo lo que hace es, primero mide la cantidad de radioactividad que puede tener el fósil y luego toma muestras de la Tierra. Es decir, para calcular en la Tierra ahora se buscan otros elementos radioactivos y entonces uno busca la corroborar, porque imagínense, el esqueleto podría haber estado arriba, vino un temblor y entonces se hundió y lo encontramos más abajo, pero la correspondencia de radioactividad entre el hueso y la Tierra no es compatible, entonces sabemos que se cayó, pero lo podemos localizar a qué altura está. Esto se ha venido trabajando muchísimo, ya se tienen muchos más elementos radioactivos como radón, este, que ya se utilizan cadmio y algunos otros para distinguir. Entonces, esto nos va dando ideas del registro fósil y por eso podemos calcular cuántos millones de años, inclusive hacia atrás. Que otra vez, cuando me dice alguien, ay, ¿a poco lo saben tan exacto? Le dije, pues más o menos 200 años, mano. Y ya eso en arqueología es muchísimo, ese cálculo, ¿no? Entonces, en este registro fósil, por eso podemos saber, por ejemplo, las aves son de aproximadamente hace 150 millones de años. Por lo tanto, es más probable que las aves estén emparentadas con los dinosaurios más que los reptiles. Los reptiles son posteriores, ¿no? Entonces, estas estructuras se van aunando al desarrollo del árbol evolutivo y por eso podemos tener esa
opción. La otra manera de saber del origen de unas especies es que uno saca muestras del genoma actual de alguna especie, ¿no? Y ve cuántas diferencias hay. Donde haya más diferencias es el sitio de origen de esa especie, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nuestro México, podemos saber que el frijol es originario de Mesoamérica, porque aquí se encuentra mayor variabilidad de especies de frijol que en Inglaterra o que en África o que en Asia, que se pudo haber movido a través de los barcos, ¿sí? Y por eso el origen, ¿sí? No es casual que en África está el origen del hombre y el origen de la mayoría de las especies. ¿Por qué? Porque ahí es donde hubo más variabilidad y al separarse los continentes, pues se fueron solamente algunos grupos. Espero haber hecho un marco general de cómo hacemos esto de los fósiles y el origen de cada especie. Sí, gracias, Pam. Estuvo muy bien la explicación. Y bueno, después de este episodio, ya vamos a dejar descansar los temas de evolución por un buen rato. Así que me parece que la mejor manera de despedirnos tentativamente del tema es explicando qué es una teoría en ciencia. La principal malinterpretación del término teoría se debe a que esta palabra tiene un significado muy distinto en ciencia que en el uso cotidiano. El uso coloquial de teoría posee más bien el mismo significado que la palabra hipótesis para nosotros los científicos. Cuando en ciencia nos referimos a una teoría, como la teoría de la gravitación o la teoría de la evolución y la selección natural de Darwin, esto quiere decir que conocemos el fenómeno, ha sido descrito, se ha reafirmado una y otra vez su naturaleza mediante un gran conjunto de observaciones, datos y evidencia. Pero aún no entendemos el fenómeno por completo. Hay investigación pendiente como para poder aseverar que entendemos en su entereza los fenómenos de la evolución. Esto pasa incluso con el entendimiento de la fuerza gravitacional. Aún no se entiende ni ha sido descrita por completo, pero creo que cualquiera de nosotros podría admitir que resultaría absurdo escuchar a alguien decir, sí, pero es que la teoría de la gravedad es solo eso, una teoría. Tienes toda la razón. Por este uso coloquial se piensa que es una hipótesis. Una hipótesis es una posibilidad donde uno tiene un léxico muy particular que es poner condicionales. Si X, entonces Y, eso es una hipótesis. Cuando X resulta cierta, ¿no? Si X sucede así y nos da Y, entonces vamos construyendo al menos el primer dato. Hay que hacer mediciones y repeticiones de algo para llegar a tener este concepto teórico. ¿Por qué tomó Emilio lo de la gravedad? Bueno, es que la gravedad funciona perfectamente el sistema en nuestro sistema terráqueo. El problema es cuando queremos hablar de gravedad hacia el universo. Y entonces ahí conocemos que la atracción de masas y demás, hay otros factores que también están incluidos, no desmienten la gravedad, sino que el comportamiento de los cuerpos no es idéntico, porque las condiciones son diferentes, que es algo muy importante. En ciencia siempre somos muy claros de decir, esto es válido para este momento en estas condiciones. De hecho, cuando hablamos de adaptación en los seres vivos, lo medimos para un tiempo dado en un periodo adecuado. Es decir, no es lo mismo comparar, digamos, lo que la gente llama cambio climático. El clima varía todo el tiempo. Un cambio climático se mide cada 30 años. Por eso podemos saber si en 30 años de veras ha cambiado una condición climática. Eso, por ejemplo, lo han visto ahorita con el calentamiento global, ¿no? La gente, no, sí, claro, los calores están. Y más, ojo, calma, calma. Hay que ver en qué región está y de dónde tenemos datos porque hay datos que se empezaron a construir, algunos hace muchos años y otros muy poco. De hecho, para los que sean curiosos de la historia de esto, de cómo se forma, hay un libro que se llama Historia de la Ciencia en México, escrito por Trabulce, y es un libro que él va encontrando muchos descubrimientos que se hicieron en México, pero que no están reconocidos como muchos átomos que se descubrieron en México, pero fueron, digamos, la persona a la cual se le dio el grado o el reconocimiento, lo hizo mucho tiempo después. ¿Qué pasó ahí? Que no se comunicó en ese momento el dato, era la época, digamos, aquí, recién conquistados por España, pero ya había gente que hacía química y demás. Es decir, regresando al punto, una teoría está cimentada no por uno, sino por mucha información que está.
a diferencia de lo que piensa la gente, la ciencia no es un dogma, no es como una religión. No, aquí todo el mundo estamos listos a cambiar si el dato lo demuestra. Es decir, es algo muy diferente a pensar que es inamovible. No, al contrario, por eso hay grandes revoluciones científicas donde un principio se mueve de una manera muy diferente a como se pensaba antes, ¿no? Entonces hay que estar abiertos a ello y tratar de, cuando dice uno mi teoría, o sea, mi teoría es, ojo, tu hipótesis, compadre, porque teoría técnica es la suma de un montón de científicos. De hecho, amigos, cuando uno hace un experimento en ciencia y le sale, lo primero que hace uno es pedirle al compañero de otra área que repita el experimento con tus recetas. Si sale adecuado, lo volvemos a repetir. Ya que se hizo eso, entonces ahora sí lo reportamos y eso es cierto en todas las ciencias. Lo que se publica en un artículo científico debe ser reproducible en cualquier parte del mundo siempre y cuando se siga esa receta. De ahí que hemos detectado, porque sí, sí ha habido gente que ha reportado datos, ¿no? Y que cuando se tratan de reproducir no sale y entonces, órale, compadre, fuera, tienes que decir que hiciste trampa o que se hicieron cosas de este estilo, ¿no? Entonces tenemos que estar muy conscientes de ello y que sí, la teoría es la suma de muchos datos, de muchos conocimientos y conforme va pasando el tiempo, está ahí. Y a diferencia de lo que se piensa, el científico, más que buscar una verdad, lo que quiere es tirarla. Si no la puede tirar, entonces la sigue uno considerando verdadera. En cuanto la puede uno tirar, entonces eso sí es un cambio en el conocimiento y nos permite crecer hacia más sobre el conocer de nosotros mismos y del universo, que según yo es la tarea más importante que debe tener un humano, ¿no? Dedicarse a la filosofía y a las matemáticas. ¿Qué significa esto? Amor al conocimiento y matemáticas es hablar de los mejores temas, no necesariamente de números. Esa es mi contribución para el programa de hoy, mi estimado Emilio, y espero vernos en el siguiente programa. Recuerden, amigos, caras vemos, cromosomas no sabemos. Adelante, Emilio. Sí, antes de despedirnos, mencionaste cosas muy, muy interesantes que creo que valen la pena como recalcar. Y es que también la gente a veces suele pensar que el científico está aquí para resolver problemas, y resolver problemas de la sociedad o no sé qué es lo que piensan. Y no es así. O sea, esa es una consecuencia del trabajo científico. Nosotros venimos aquí a describir la naturaleza. Ese es el trabajo del científico, describir la naturaleza. Que tenga una aplicación que permita resolver problemas sociales es una consecuencia de ello, pero no es lo que venimos a hacer. Y también hay una frase muy interesante que no recuerdo bien, pero es de las primeras cosas que se nos enseña en el estudio de la biología, y es que nada en biología tiene sentido más que a través de los ojos de la evolución. No es exactamente así la frase, pero más o menos. La biología, sin el concepto de evolución, esta teoría unificadora de tantas ramas, sin ella no tiene sentido. Entonces, y es algo que prontamente resulta evidente para cualquier estudioso de la biología. Así que bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, espero que les haya gustado y recuerden seguirnos tanto en Spotify como en YouTube. Comenten qué les ha parecido o sobre qué tema les gustaría escuchar y si hay algo en lo que nos hayamos equivocado, favor de hacérnoslo saber en los comentarios. Recuerden que es importante combatir la desinformación, incluso si la está causando uno mismo por accidente. Listo. Todo un placer, hijo. Te mando un beso, te quiero mucho, abrazote y Sí, pum. pa, Que pues estés nos muy bien, vemos. cuídate.